Pensar a San Martín me parece que es interesante pensarlo como un hombre de su época, básicamente, ¿sí? Pensemos alguna cuestión. En principio, él nace en 1778, un 25 de febrero, dicen, en Yapeyú, ¿sí? Yapeyú, si lo pensamos, en ese momento era un límite con Brasil, ¿sí? Entonces, el padre de San Martín, básicamente, estaba a cargo, digamos, del gobierno de ese pequeño lugar, que era un lugar fronterizo, justamente con el imperio portugués, ¿sí? Él, digamos, y la madre de San Martín eran españoles. Entonces, de alguna manera, como funcionarios de la colonia española, la función que tenían era cuidar y proteger, digamos, esa frontera, ¿sí? En ese contexto es que nace San Martín, en un territorio que es un territorio fronterizo, es un lugar muy, muy pequeño, es un lugar en donde hay mucha, digamos, clase popular, en el sentido de que hay mucha población indígena, y ahí también hay todo un mito respecto de si San Martín era hijo legítimo de Doña Matorras o era hijo de alguna india, ¿no? Alguna aborigen, digamos, mal dicho aborigen, digamos, de alguna mujer del pueblo originario de esa zona. Bueno, eso como para tenerlo en cuenta, pero sacando ese detalle, pensemos, uno, que San Martín es hijo de dos españoles, el padre es funcionario de la corona española, estamos hablando de 1778, ¿sí? De un pueblo fronterizo. Obviamente el padre de San Martín tenía conocimiento militar y estaba a cargo de esa zona, ¿sí? Como era funcionario justamente de la colonia española, de la corona española, es llamado, digamos, a volver a la península, es decir, a volver a España. Él se vuelve a España con su familia cuando aproximadamente San Martín tenía 6 años de edad. A partir de entonces, San Martín se cría en España. Se cría en España a los 11 años, como era costumbre, para la formación, digamos, de muchos de estos varones que de alguna forma formaban parte de alguna clase gobernante, se lo envía al ejército, ¿sí? Entonces, a los 11 años, San Martín empieza a tener formación militar. Eh, a partir de entonces, él va a empezar a generar, digamos, toda su carrera militar y va a empezar a tener muchísima referencia respecto, digamos, a lo que es esa técnica, ¿no? Termina siendo muy joven, digamos, combatiendo contra las invasiones napoleónicas que se expandían de Francia, digamos, con estas ideas liberales hacia España. ¿Por qué? Porque en Francia había sucedido la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo que proclamaba era el liberalismo, o sea, tratar de matar al rey, porque el rey no comprendía que las ideas estaban cambiando, de que en realidad el rey ya no tenía que gobernar porque el rey de alguna forma no representaba a Dios en la tierra, sino que la Revolución Francesa, una de las cuestiones que proclama justamente es la igualdad de los hombres. Esas ideas liberales justamente son las que impregnan, digamos, la campaña napoleónica. Napoleón, digamos, al proclamarse emperador de Francia, trata de llevar el liberalismo a todo el continente, ¿sí? Es en ese contexto que España, que es monárquica todavía, aún en día, aún hoy en día, digamos, de alguna manera trata de oponerse a esas fuerzas militares que con ideas nuevas, ¿no?, que traía Napoleón. ¿Sí? En ese contexto, y siendo San Martín parte, digamos, del ejército español, es que se opone a Napoleón Bonaparte. Obviamente que terminan fracasando, pero esa es otra historia. Lo que hay que rescatar de ahí es la fuerte instrucción militar que tiene San Martín desde una edad muy, muy temprana, y que eso va a impactar fuertemente en su posterior reputación. Esa es una de las principales cuestiones a tratar de entender con San Martín, ¿sí? Porque, digamos, sus ideas revolucionarias tienen que ver justamente con que él vive en un mundo que está en cambio, ¿sí? En donde precisamente España se está oponiendo justamente a un cambio, ¿sí?
no es solamente, digamos, el cambio del liberalismo tratando de desplazar a la monarquía, tiene que ver con esta cuestión de decir, no, no es Dios quien nos gobierna, sino que somos los hombres quienes podemos conducir las riendas de nuestro pueblo, ¿sí? No hay uno que sea mejor que nosotros, sino que todos somos iguales. Y esas van a ser las ideas revolucionarias de la época, eso hay que tenerlo en cuenta. Y Francia impregna absolutamente todo el mundo contemporáneo de ese entonces con esas ideas, que son las ideas sobre las cuales se constituyeron todos nuestros estados nacionales. Si nosotros pensamos en nuestra propia Constitución Nacional y agarramos los derechos del hombre y el ciudadano de la Declaración francesa de la Revolución, vamos a ver parecidos, ¿sí? Otra cuestión, a ver, Napoleón Bonaparte, por ejemplo, fue uno de los precursores de crear bancos centrales, de crear educación pública, de crear el Código Civil, que también es réplica prácticamente de todos nuestros códigos civiles, ¿sí? O sea que había una puja de ideas de la época que estaban en disputa, ¿sí? En ese contexto es que este San Martín, que empieza a crecer, digamos, desde los 11 años y va atravesando, digamos, toda su adolescencia y su parte de vida adulta, digamos, en esta formación militar, él participa de múltiples batallas, participa de múltiples conflictos y va adquiriendo muchísima disciplina, digamos, y conocimientos militares, ¿sí? En 1812, San Martín, de alguna forma, es convocado por las ideas nuevas que empieza a recibir, digamos, del Virreinato del Río de la Plata. Porque San Martín para esta época ya era adulto y empieza a participar, digamos, y a gustarle estas ideas que empiezan a atravesar toda Europa, ¿sí? Empieza a participar de lo que se llamaba sociedades secretas, que eran, digamos, de alguna forma las agrupaciones políticas o partidos políticos que podríamos llamar hoy en día, ya en España, ¿sí? Entonces le empieza a interesar muchísimo todas esas ideas, pensándolo en su propio territorio, ¿sí? Viendo qué es lo que sucede en el Virreinato del Río de la Plata. Y con esas ideas, él, ya siendo un hombre reconocido, se embarca hacia Buenos Aires. Él llega a Buenos Aires en 1812, 2 años después, obviamente, de lo que nosotros conocemos como la Revolución de Mayo, y digamos que llega a tiempo, ¿sí? En ese momento es que estaba gobernando el primer triunvirato del Río de la Plata, y cuando San Martín llega, que ya llega, digamos, con muchas ideas y mucha participación política, piensa que realmente de alguna manera le falta coraje, le falta garra, le falta entusiasmo, le falta un touch, digamos, de revolución, digamos, a ese triunvirato. Entonces él rápidamente, cuando llega a Buenos Aires, crea, digamos, una sociedad secreta, digamos, un partido político, llamaríamos hoy, en donde se empiezan a hablar de estas ideas, que es la conocida Logia Lautaro, ¿sí? A partir de entonces, bueno, se empieza a contactar con otros jóvenes de la época y empiezan a conspirar justamente contra ese primer triunvirato para poder generar otro triunvirato, que es un gobierno de tres, que tenga, digamos, más agallas como para llevar a cabo un proceso revolucionario serio en donde realmente las tierras del Virreinato del Río de la Plata dejen de ser un virreinato y logren la independencia. Es en ese contexto que San Martín llega a Buenos Aires. Una vez que llega a Buenos Aires, él empieza a pensar, no solamente hay que crear, digamos, otro tipo de gobierno con más agallas, sino que también hay que crear alianzas suficientes como para poder llevar a cabo ese proyecto revolucionario. En función de eso, él empieza a visitar, digamos, a la alta sociedad, como era de costumbre, y empieza a buscar alianzas. Así que empieza a ir a las tertulias y es que ahí conoce a su futura esposa, Remedios de Escalada, ¿sí? Apenas una niña, Remedios de Escalada, con 14 años, criada para ser esposa de alguna manera, conoce a un San Martín ya experimentado, ya reconocido en el campo de batalla, digamos ya con cierto estatus político-militar, y se casa con ella. El nuevo triunvirato
lo que hace es darle la misión a San Martín justamente de crear una tropa regular, armada, profesional, que hasta entonces no había, a cargo de él, que él tenía la experiencia político y militar suficiente, ¿sí? Y es en función de eso que él es designado justamente a ir hacia la región de Cuyo y conformar esa tropa. Es que en ese contexto en donde surge la idea de esta creación de granaderos a caballo. En ese contexto, entonces, que Chiclana, Zarratea y Bernardino Rivadavia, que conformaban ese segundo triunvirato, le otorgan a San Martín el grado de teniente coronel y le dan la misión justamente de formar una tropa regular profesional, ¿sí? Como decía recién, no había tropas, digamos, con esos conocimientos militares. Las tropas que había del virreinato del Río de la Plata no tenían el nivel de profesionalismo que tenían las tropas europeas. Y San Martín básicamente era un militar bastante formado en Europa, ¿sí? Ahora, no solamente era bastante formado en Europa, sino que también estaba absolutamente anonadado con las nuevas ideas políticas que había, ¿sí? Eh, Ese es el principal motivo por el cual se crea ese cuerpo de regimiento de granaderos a caballo, ¿sí? Es un cuerpo que requiere disciplina militar, respeto por las jerarquías, no es solamente entregarles armas y que de alguna manera vayan a la batalla, sino que requiere, digamos, todo un entrenamiento, ¿sí? Y en función de eso también vale la pena pensar quiénes son los que integraban ese cuerpo de granaderos a caballo. Si pensamos para esa época, la heterogeneidad de las personas que habitaban el territorio nacional era bastante diversa, ¿sí? Muchas veces la historia nos la cuentan como solamente desde el lado de los vencidos y pareciera que todos eran blancos de ojos celestes. Y no, básicamente el pueblo había mucha mezcolanza, ¿sí? Habían llegado en su época en la colonización españoles que se mezclaron con las mujeres, digamos, de los pueblos originarios. Después se trajeron esclavos de África que se mezclaron con los blancos, esos hijos de pueblos originarios con españoles se mezclaron con las personas que vinieron en situación de esclavitud y dieron otro tipo, digamos, de mezcla más, así que teníamos mulatos, teníamos zambos, ¿sí? Que era la mezcla de la gente de mujer de pueblo originario con negro, bueno, toda esa gente era excluida, obviamente, de todo lo que es la sociabilidad de Buenos Aires y conformaba lo que es el bajo pueblo, o el pueblo, básicamente, ¿sí? Esa gente, y con esa gente, que era la mayoría, es que San Martín se encuentra y a quienes tiene que tratar de incluir en esta idea de este proceso revolucionario. Esa gente, digamos, de alguna manera había sido expulsada hacia los márgenes de lo que era la metrópoli, ¿sí? Que era Buenos Aires, y ahí cabe aclarar algo muy importante, que ahora lo voy a señalar en el mapa, pero tiene que ver con que Buenos Aires, en el rol que cumplía en el Virreinato del Río de la Plata, era ser un puerto, ¿sí? Un puerto por donde salían los recursos que nutrían a España. ¿Y de dónde salían los recursos que nutrían a España? Bueno, justamente de más arriba, del Cerro Rico de Potosí, de lo que hoy es el territorio boliviano y que en ese momento era Perú, ¿sí? Era Bolivia. Teníamos el virreinato del Alto Perú, que conformaba todo Perú y todo Bolivia, y de donde se extraían las grandes riquezas era del Cerro Rico de Potosí, actual territorio boliviano. Esa plata bajaba por todo lo que es actualmente la Ruta 9, llegaba al Río de la Plata y se iba para España. Entonces, Buenos Aires tenía un rol central dentro de ese sistema de virreinato porque era puerto. No había otra forma de sacar la plata hacia afuera, porque Buenos Aires tiene ciertas condiciones donde el Río de la Plata se cruza con el mar justamente y logra, digamos, una salida. Si nosotros pensamos, ¿sí? Busquen lo que es Potosí, es una zona montañosa, entonces es imposible cruzar montañas así en línea recta, cruzar hacia España. O sea, lo más fácil era bajar hacia el llano y buscar la llanura como para salir por el puerto
España. Entonces Buenos Aires era clave precisamente por eso, ¿sí? Y ahí empieza, digamos, a surgir la idea revolucionaria justamente de nuestros grandes próceres, entre ellos San Martín. Acá me parece un punto clave aclarar justamente que ni bien San Martín llega, aparte de tener que casarse para generar alianzas y todo esto, eh, y le es encomendada justamente la creación de un cuerpo profesional, digamos, a cargo, sí, de un ejército profesional, porque no lo sabía. Sí, lo que había justamente es toda la batalla, obviamente, hacia el norte, por esta cuestión que les decía. Como lo principal, digamos, que formaba parte de Buenos Aires, el virreinato del Río de la Plata, la importancia era el Río de la Plata, porque justamente por ahí salía la plata del Potosí y de ahí el nombre. Obviamente que una de las cuestiones donde estaba la mayor resistencia española era el manejo de la ruta hasta llegar al Río de la Plata. Entonces es lógico que las guerras de la independencia se realicen hacia el norte, ¿sí? Entonces, ni bien llega San Martín, al toque, como es un militar profesional, lo envían a comandar las tropas del Ejército del Norte, que estaban a cargo de Manuel Belgrano, ¿sí? Manuel Belgrano era abogado, tenía, digamos, fuerte voluntad patriótica, pero de libertad y de independencia y de tratar de liberarse, digamos, del yugo, de la opresión de los españoles, pero no tenía formación militar como San Martín, ¿sí? Entonces cuando llega a San Martín le dicen, hey, vos que tenés este talento, digamos, y esta formación, anda a ver la resistencia al norte, ¿sí? Es ahí que en Yatasto San Martín se encuentra con Belgrano, conoce a Güemes también de alguna forma, en donde ellos empiezan, digamos, ya a resistir en todo lo que es el norte argentino. Ahí es muy interesante porque tanto Belgrano como Güemes también son dos personas que tienen fuerte reconocimiento del pueblo, ¿sí? Saben, digamos, que si bien ellos vienen de otro origen social, eh, más privilegiado en el sentido de ser hijos de españoles, hijos de funcionarios españoles, sí lo que ellos tienen también es la plena conciencia de que son hijos de españoles y por lo tanto son criollos y por lo tanto no están aptos para gobernar según las leyes del Virreinato del Río de la Plata. Y sí lo que conocen es el pueblo, digamos, que es el que resiste, ¿no? También y que también sufre el yugo y la opresión de los españoles. Entonces empiezan estos personajes a encantar de alguna forma a las personas del pueblo diciéndole, hey, vamos a pelear por nuestra libertad, ¿sí? Nuestra libertad es liberarnos de estos españoles que nos están oprimiendo, que nos marginan, que nos sacan, ¿sí? Entonces se encuentran muchísimos adeptos en lo que es todos ese pueblo excluido de la alta sociedad, ¿sí? Generan alianzas con los pueblos originarios y con los negros libertos que muchas veces dicen, bueno, no es que los reclutaban y los mandaban a formar parte de los ejércitos, sino que la promesa de formar parte de esos ejércitos era justamente la liberación de su propia opresión y de ganarse la libertad, ¿sí? Entonces, obviamente que iban a participar, ¿no? Cuando pensamos en los negros, no es que los mandaban a luchar porque eran esclavos, no, sino que iban a luchar justamente para liberarse de la esclavitud, ¿sí? Lo mismo los pueblos indígenas, iban a luchar justamente para liberarse de aquellos que los expulsaban de sus propios territorios. Entonces, cada uno de esos sujetos sociales tiene un motivo por el cual participar de esas guerras de la independencia, ¿sí? Por la cual tratar de sumarse, digamos, a estos ejércitos para vencer en los ejércitos del virrey. Y en ese sentido es que están ahí en el norte, ¿sí? Bueno, Güemes es para otro momento de la historia, pero él también siendo, digamos, un hijo de de una clase, digamos, acomodada y que podría tener otro perfil, él se relaciona con el pueblo y genera alianzas. Entonces,
San Martín, al encontrarse con estos dos personajes que ya venían tejiendo alianzas con el pueblo, de alguna manera empiezan a tener una idea, digamos, de que realmente si se quiere una independencia no se puede limitar solamente a Buenos Aires, porque se trata de sacarlos a los españoles de todo el continente. Y los españoles están hacia el norte porque Potosí está hacia el norte, ¿sí? Y llegan hasta Perú. Entonces, de alguna manera, lo que hay que hacer es derrotarlos de todo el continente y que se vayan, crear una patria grande, ¿sí? Ahí nace la idea de crear una patria grande. Entonces, en el sueño de crear esta patria grande no es la creación de una patria grande en el sentido, vamos a crear Bolivia, vamos a crear Argentina, vamos a crear Chile, vamos a crear Paraguay, porque no había noción, digamos, de divisiones territoriales, sino lo que había era una noción de una territorialidad que era totalmente invadida y oprimida por todos los españoles. Entonces había que sacarlos a todos en bloques, básicamente. Empiezan a pensar cómo, ¿sí? Entonces la idea era atacar por el norte, con el ejército del norte, que en ese momento va a estar liderado por Manuel Belgrano, y ahí también la idea de crear una bandera que nos distinga y que nos haga diferentes del rojo y el amarillo español, toman, digamos, el blanco y el celeste, que tiene que ver, digamos, justamente con las ideas liberales y de resistencia napoleónica, ¿sí? No porque necesariamente quisieran o adhirieran directamente a las ideas napoleónicas, sino porque las ideas napoleónicas en ese momento representaban el ideal del liberalismo, que era justamente derrocar al rey, ¿sí? Entonces, tomar esos colores tenía ese sentido para poder distinguir las tropas que tenías que vencer, básicamente. Bien, ese encuentro es clave porque después San Martín baja y va hacia Cuyo, ¿sí? Y ahí empieza, digamos, toda esta idea de poder cruzar hacia Chile, liberar Chile y tratar de llegar, una vez liberado Chile, cruzar por mar y llegar hasta Perú y hacerle una suerte de emboscada a los españoles como para tenerlos atrapados, vencerlos y que se vayan. Básicamente esa, así en resumidas cuentas, es la estrategia de nuestros libertadores. Y obviamente que en el paso de todo eso tienen que ir generando alianzas. Y alianzas, y van a ganar y van a perder batallas, pero esa es la idea de nuestros revolucionarios y por eso la importancia, ¿sí? Bueno, volviendo a San Martín, cuando San Martín vuelve, digamos, y llega a la región de Cuyo, él hace base, digamos, ahí en Mendoza, y, digamos, conforma ese cuerpo militar con el que empieza a soñar justamente esta idea de cruzar a Chile. Y ese cruce a Chile, obviamente que va a ser diseñado y va a ser hecho en función, digamos, de estos sueños y generando muchísimas alianzas con todas las poblaciones que le van a estar habilitando el cruce hacia Chile, porque obviamente el cruce a Chile no es fácil y menos en el siglo XIX, menos que menos. Así que es importante ahí porque ahí empieza la travesía sanmartiniana con respecto a ese sueño grande de la patria latinoamericana y ese cruzar a Chile para dar un primer paso hacia la liberación del continente americano, tal cual ellos lo concebían, porque era el primer paso justamente hacia la libertad de nuestros pueblos. Como les decía, ahí ni bien llegó San Martín, una de las cuestiones que va a tener que resolver es ir hacia el norte. En esa ida hacia el norte, San Martín va a enfrentar su primer batalla, que va a ser la batalla de San Lorenzo, que es en Santa Fe. Y esa batalla de San Lorenzo es la que nos dejó la marcha de San Lorenzo, tan hermosa y que me encantaría que la vuelvan a enseñar en la escuela, que tiene que ver, digamos, justamente con que es el primer enfrentamiento que tiene ese cuerpo de granaderos a caballo que él estuvo formando con muy poco tiempo, o sea que todavía estaba en formación, en donde se enfrenta a una tropa realista, ¿sí? Esa tropa realista, esa tropa española, desembarca en el puerto de Montevideo. Fíjense que Montevideo está ahí enfrente de Buenos Aires, o sea que era uno u otro, y por eso también la importancia de Uruguay y por qué terminó siendo Uruguay, pero otra historia, yo me voy por las ramas, pero
desembarca en Montevideo y ingresa, digamos, hacia el territorio del Virreinato del Río de la Plata y se enfrenta con este cuerpo, digamos, de caballería recién formado por San Martín, que es el cuerpo del Regimiento de Granaderos a Caballo. Bueno, loquísimo porque en esa batalla que dura solamente 15 minutos, 15 míseros minutos, casi San Martín se juega la vida, porque siendo él el jefe del cuerpo, ¿sí?, de caballería de granaderos a caballo, casi pierde la vida. Lo tratan de derrotar, el caballo se le cae encima, San Martín casi muere y ahí aparece Cabral justamente interponiendo su cuerpo y salvando la vida de nuestro general, ¿sí? Cabral ahí es gravemente herido, pero muere 2 días después de esa batalla. Crónicas del tiempo relatan que en ese momento Cabral les interpone el cuerpo justamente, primero que levanta, digamos, de alguna forma ese caballo que estaba aplastando al general San Martín, y por otro lado dice, muero contento, hemos abatido al enemigo, ¿sí? Lo cierto es que no es que muere justamente en la batalla, como decía recién, queda gravemente herido, él es trasladado, muere 2 días después y dicen que sus últimas palabras fueron esas: muero contento, hemos abatido al enemigo.